Matelandia, Matelandia, el mejor canal del mundo. Matelandia, Matelandia, para que aprendas. Muy bien, ahora sí, vamos a ver el reparto proporcional inverso y vas a ver que esto se empieza a poner bastante interesante. Yo he visto que muchas veces te explican simplemente como un proceso a seguir para hacer esto del reparto proporcionalidad inverso, pero yo quiero explicarte de dónde viene justamente todo ese procedimiento. Yo creo que la matemática consiste en eso, la verdadera matemática, saber de dónde vienen las cosas. Mira, antes de ir a nuestro ejercicio, vamos a hacer esto. En una proporción directa, yo tengo, por ejemplo, dos variables, x y y. Y estas dos variables se relacionan de forma directa, forman una proporción directa. ¿Qué significa eso? Significa, significa que el cociente entre esas dos variables siempre me va a dar igual a un valor k. Eso ya lo hemos visto. Dicho de otra forma, las dos variables en una primera situación va a ser igual al cociente de las dos variables en una segunda situación y así sucesivamente. Al cociente de las dos variables y todo eso al final me va a dar igual a un valor k. Eso es lo que significa esto. Si dos números, si el cociente de dos números siempre me va a dar un mismo valor, significa que esos dos números forman una proporción directa, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto en otros videos, pero ahora quiero que lo analicemos un poquito más a profundidad. Ahora vamos a ver las mismas variables, bueno, no son las mismas, pero tienen las mismas letras. Vamos a tener las variables x y y, pero esta vez mis variables x y y se van a relacionar de una forma inversa. ¿Qué significa? Por definición de proporción inversa, significa entonces que su producto va a ser igual a una constante k. Lo contrario de esto, ¿verdad? Y es así porque si están relacionadas de forma inversa, significa que para que siempre me den un valor k, este de aquí tiene que subir y este otro tiene que bajar, ¿verdad? En cambio, en el anterior, para que me dé siempre un valor k, si este subía, el otro también subía y así siempre me va a dar el valor k. Bueno, eso ya lo vimos. Ahora, esto significa que el valor 1, o sea, la variable 1 en una situación 1, la variable 1 y la variable 2 en una situación 1 va a ser igual a la variable 1 y variable 2 en una situación 2, y eso va a ser igual a la variable 1 y variable 2 en una situación 3, y todo eso sucesivamente va a ser igual a k. Eso es lo que significa esto. Pero ahora yo quiero que lo veas de una forma un poquito más interesante. ¿Qué tal si esta multiplicación, este producto, yo lo escribo como un cociente, como una división? Y me dirás, ¿pero cómo puedo hacer eso? Pues es bastante fácil. Mira, ¿qué tal si lo escribimos así? X sobre 1 sobre y. Entonces, ¿qué es esto? Imagínate, aquí hay un 1 debajo del X y tenemos una pequeña fracción compleja, donde si yo hago por ley del sándwich, extremos por extremos, me va a dar X y y medios por medios, que abajo de la X hay un 1, que ya no se escribe, me da 1. Y esto es lo mismo que X y. Entonces, como puedes ver, este producto se puede escribir como un cociente. Lo voy a borrar esto, no nos sirve de mucho. Entonces, es lo mismo que decir 1, lo voy a escribir más acá, necesito un poquito de espacio, 1 sobre y igual a k. Esto es lo mismo que esto, es exactamente lo mismo. ¿Y eso en qué va a repercutir? Va a repercutir en que el cociente de estas dos, o sea, estos dos números, siempre cuando estén unidos por división me van a dar igual a un valor k, igual que estos dos números de acá. ¿Qué significa eso? Significa que x se relaciona con el inverso de y de una forma directa. Oh, qué interesante. Esto se pone bueno. Mira, X se relaciona con todo esto, el inverso de Y, de forma directa, porque es esta misma relación. El cociente de dos números igual a una constante, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. El cociente de dos números igual a una constante. ¿Qué me dice eso? Que entonces estos dos números, X y el inverso de Y, forman una relación directa. Si yo lo escribo de esta forma, pues puedo decir que X1 sobre el inverso de Y1 va a ser igual a X2 sobre el inverso de Y2 y así sucesivamente.
x3 sobre el inverso de y3, y al final todo esto me va a dar igual a un valor k. Entonces, esto es lo mismo que esto. Si tenemos dos variables que se relacionan de forma inversamente proporcional, yo puedo decir que esas mismas dos variables, por así decirlo, se relacionan de forma directa, pero cuando la segunda se escribe en su forma inversa. Es decir, la primera variable se relaciona de forma directa con el inverso de la segunda. Yo puedo escribirla de cualquiera de estas dos maneras. ¡Qué interesante! Ahora sí vamos a utilizar este pequeño conocimiento que hemos adquirido para este ejercicio de acá. ¿Qué pasaría, dice, si el padre del anterior, tienes que ver el anterior video, hay un padre que reparte 667 figuritas entre sus hijos de 6, 8 y 9 años? En el anterior video hemos visto que los reparte de forma directamente proporcional, pero ahora lo va a repartir de forma inversamente proporcional. Entonces tenemos 667 figuritas que tiene que repartirlas de forma inversamente proporcional entre sus tres hijos. Los hijos tienen 6, 8 y 9 años. Entonces a cada uno le va a tocar al final una cantidad X, una cantidad Y y una cantidad Z. Pero esta vez se reparte de forma inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que el hijo que tiene mayor cantidad de años va a tener menor cantidad de figuritas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues fácil. Definición de proporción inversa. Y eso, entonces lo escribimos, dos cantidades que son inversamente proporcionales siempre van a ser igual, el producto de esas cantidades siempre va a ser igual a un valor k. Entonces, la edad con el número de figuritas son inversamente proporcionales, me dice. Por lo tanto, 6x va a ser igual a esta edad con este número de figuritas que también son inversamente proporcionales. Y todo eso igual a 9 por z. ¿Por qué? Porque la edad, que son los números, son inversamente proporcionales a estas incógnitas que son la cantidad de figuritas. Definición de proporcionalidad inversa, nada más. Ahora, ya hemos visto que esta multiplicación la podríamos escribir como un cociente, como una división. Entonces yo lo puedo escribir así. X sobre un sexto, y esto va a ser igual a Y sobre un octavo, y esto es igual a Z sobre un noveno. Ya hemos visto de dónde viene eso, ¿verdad? ¿Y por qué lo estoy escribiendo de esta forma? Pues porque ahora X con un sexto forman una proporción directa. Y con un octavo forman una proporción directa. Ahora están formando una proporción directa. Y esto me sirve para utilizar la propiedad que ya hemos utilizado, que es esta de acá. Lo hemos visto en el anterior video, que dos cantidades que son directamente proporcionales también van a ser directamente proporcionales a otra cantidad donde el numerador sea la suma de los numeradores y el denominador la suma de los denominadores. Entonces, todo esto va a ser igual a X más Y más Z, la suma de los numeradores, y abajo la suma de los denominadores. Y la suma de los numeradores X más Y más Z, yo sé que X, Y y Z son números de figuritas, o sea, son cantidades de figuritas, por lo tanto la suma va a ser el total de las figuritas, que es 667. Y esta sumita de fracciones, pues también la vamos a escribir directamente, lo voy a calcular. Un sexto más un octavo más un noveno. Vamos a usar nuestra calculadora para hacerlo rápido porque no es el tema fracciones. Un sexto más un octavo más un noveno. Entonces eso me va a dar en fracción 29/72. Lo vamos a escribir en fracción. Entonces directamente, ¿sabes qué? Para ser más ordenado lo vamos a poner aquí. Esto era X más Y más Z, para que te des cuenta que viene de la propiedad, 667. Y esta suma entonces me daba 29/72. 29/72. Ahora, como todos estos son igualdades, pues yo puedo decir que esto es igual a esto. Y mi única incógnita va a ser X. Y de esa forma es que voy a sacar el valor de X. Entonces, X sobre un sexto va a ser igual a 667 sobre
29/72. Si yo quiero despejar x, todo esto se viene aquí a multiplicar y voy a tener que x va a ser igual a 667 29. Mira, aquí ya no tengo espacio, tal vez tú no lo puedes ver, pero se acabó mi hoja, ya no puedo rayar hasta más ahí de aquí, ya no puedo rayar abajo de esa línea. Entonces lo voy a hacer aquí a la derecha, ¿sí? Entonces yo lo voy a hacer un poquito más rápido. Este 72 por sándwich, por la ley de sándwich, se viene a multiplicar y voy a tener que x entonces va a ser igual a 667 por 72 todo sobre 29. Esto es lo mismo que esto. Ahora recuerda que este 6 es también como si estuviera ahí, se va a venir aquí a dividir. Entonces el 6 va a venirse a dividir acá. Y listo, de esa forma yo ya tengo el valor de x, que sería 667 por 72 sobre 29 por 6. Uy, está largo. 667 por 72 sobre 29 por 6. Espero no haberme equivocado. Y me da 276. 276 figuritas para el hijo menor. Si lo que hemos hecho está bien, este otro hijo que tiene más años va a tener menos figuritas porque el reparto ha sido inversamente proporcional. Entonces va a ser exactamente lo mismo. Esto igual a esto. Inclusive podríamos decir que esto igual a esto, porque ahora ya tenemos el valor de x, ¿verdad? Entonces también podemos hacer eso y tal vez va a ser más fácil porque aquí son números más sencillos. Entonces yo puedo decir y sobre 1/8 va a ser directamente proporcional. Y es a 1/8 como x es a 1/6, pero x es 276. 276 a 1/6. Tú también podías haber igualado todo esto a esto y te tiene que salir exactamente lo mismo, porque son las mismas fracciones. Esto es la misma fracción que esto porque estamos uniéndolos por igualdades. Entonces tiene que salirte exactamente lo mismo. Yo lo estoy haciendo así para que sea un poquito más fácil de calcular, más rápido. Entonces y va a ser igual a, y lo voy a hacer esto un poco más rápido, 176 por 6, porque esto viene aquí arriba, ¿verdad? Y el 8 que estaría aquí arriba va a dividir y todo entre 8. Entonces el valor de y, 276 por 6 entre 8. 276 por 6 entre 8 me va a dar a 207. El hecho de que me estén dando valores enteros ya me dice muy probablemente va a estar bien. Y listo. Ahora este último, z es a 1/9 y yo puedo igualarlo a cualquiera, a este o a este, al que yo quiera, me va a dar lo mismo. Si quieres lo vuelvo a igualar a x porque sus números son un poquito más fáciles que esto de acá. Esto sería 276 sobre 1/6. X es 276 sobre 1/6. Entonces el valor de z sería 276 por 6 sobre 9. 276 por 6 sobre 9. Solamente borramos el 8, 9, 184. Ahí está. Así se reparte. Y mira, el niño con menor edad tiene más canicas que los otros niños, ¿verdad? Entonces sí, está todo bien. Y aparte, si nosotros sumamos 276 más 207 más 184, nosotros podemos ver 276 más 207 más, creo que era 184, me da exactamente las 667 canicas. Entonces está bien, esta es la teoría, esto es lo más importante. Espero que se haya entendido. Como siempre, revísalo, vuelve a hacer el ejercicio, apoya al canal, dale un like y nos vemos en el siguiente video. Ya está aquí.